mi deseo que hoy Dios te hable. Y hoy yo también quiero ser ministrado por Dios. ¿Vos querés? ¿Sí? ¿Viniste con ganas? ¿Entusiasmado? ¿Con el corazón abierto? ¿Con el oído atento? ¿Sí? Bueno, a ver si le ponemos un poquito más de garra. ¿Sí? Bueno, yo sé que salimos de un momento que da para seguir, pero ahora escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Dale. Bueno, hoy quiero hablar algo que si bien hace un tiempo yo mencioné un tema que va a estar incluido en lo que hoy quiero mencionarles, pero se viene repitiendo mucho y esta última semana y la semana anterior empezó a tener mucho más peso y empezó a plantearse en los que toman decisiones. Una situación que yo había mencionado hace un tiempo, y no la quiero adelantar, porque quiero hacer una previa para llamarles la atención. No sé si me va a salir. Pero sí me interesa mucho saber, no saber, sino hablar sobre cómo, como jóvenes, ¿sí?, que estamos en nuestro desarrollo profesional, como estudiantes, como trabajadores, como los que estamos formando familia, los que estamos iniciando nuestra etapa de primer trabajo, o los que quizás tenemos proyecciones de crecer. Y está esa transformación en nuestra vida y están esas etapas y está esa formación que nosotros necesitamos tener. Pero este último tiempo, noticias varias y informes y datos y demás me hicieron un poco de ruido. Y hoy quiero compartirte un poco eso. Dos cosas que se chocan, que se oponen, que se contradicen, pero es lo que quizás en nuestro país está empezando a pasar y es necesario que estemos atentos a eso y que abramos los ojos, porque tenemos que ser distintos. Tenemos que ser distintos. Resulta que ahora se empezó a retomar el tema de la no repetición de grado, ¿sí?, en lo que es la escuela secundaria. O sea, la no repitencia, le llaman. La pandemia hizo que eso, digamos, se evaluara y se modificara por un tema de disposiciones y algunas complicaciones, pero ahora se está empezando a hablar mucho más fuerte de eso, de que las evaluaciones y el hecho de que el alumno cuando no le va bien tiene que repetir, ahora se está evaluando y se está viendo de que no está tan bueno o no está tan bien. Eso por un lado. Entonces, muy probablemente eso se flexibilice mucho y empiece a haber algunas situaciones donde los estudiantes noten cierta flexibilidad al respecto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero por otro lado, era un chiste, pero por otro lado surgen también noticias desde la otra parte, que es desde la parte laboral, porque se supone que uno estudia para formarse, capacitarse en algo y después ¿qué? Trabajo. Bien, ahí está. Son bueno, no importa. Y después, ¿para qué? Ejercerlo, ¿sí? Si no, ¿para qué vas a estudiar si no vas a ejercer? Estudiar para pasar el rato. Raro. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos encontrando con que, por un lado, la parte de educación está flexibilizando y está diciendo, che, hay cosas que, bueno, si no aprende, si no le va bien, o como que, pobrecito, vamos a tratar de que le sea lo más leve posible. Y por otro lado, las empresas están diciendo, no hay gente preparada. No hay gente preparada.
una de las noticias menciona que las empresas destacan 3 grandes categorías con relación a este problema, que es la falta de preparación o capacitación, la falta de compromiso o cultura del trabajo, ¿sí? Y un desacople de las expectativas que tienen los jóvenes respecto a lo que merecen, ¿sí? O los beneficios, o el concepto de flexibilidad, ¿sí? El concepto de flexibilidad, ¿sí? Bueno, algo que se acomode así, que sea asá y que además tenga y que por otro lado, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo o ya no les está gustando hacia dónde voy? Me toca decirlo. Otras situaciones, dice, las empresas dicen, no están dispuestos a trabajar 45 horas semanales en un empleo de tiempo completo, los nuevos candidatos son más descontracturados que la política de la empresa, cuentan con muchas condiciones previas, ¿sí? Tienden a cambiar rápidamente de empleo, etcétera, etcétera. Hay cosas que se oponen desde los que están estudiando y están buscando desarrollarse, pero por otro lado, los que generan esos trabajos se encuentran con que esos que quieren no están como para ejercer y para dar lo que deben dar, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? En cuanto a conocimiento, capacidad y demás. Yo sé que acá hay 2 grandes grupos, o puede llegar a haber grandes grupos de personas, que es los que tienen, digamos, bien en claro lo que quieren, ¿sí? Y las prioridades bien marcadas, pero por otro lado están quizás los que todavía están ahí dando vuelta con algunas ideas, ¿sí? Con que, bueno, no sé para dónde voy a ir, vamos a ver qué pinta, ¿no? Quizás existe ese grupo y están ahí como en un desorden un tanto raro, ¿sí? En cuanto a la formación y en cuanto a sus elecciones. Y una de las cosas que a mí siempre me llama la atención y yo siempre soy fan de eso, es que puede que suceda o puede que tenga una gravedad muy fuerte el hecho de que eso también pase en tu vida y en mi vida espiritual. ¿Sí? Eso de que hayan flexibilidades en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida espiritual, cuando de alguna manera hay un objetivo y hay una meta a la cual llegar, y ahí nos encontramos con algo que no cierra y no hay un acople, digamos. Entonces, hoy lo que yo quiero es hacer un poquito de referencia a este tema, que es tener nada que ver. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué de power? No. Gracias, producción. Gracias, Azul. El tema, ¿saben cuál es? Les voy a mencionar 2 cosas. Una, la meta sigue a la misma distancia y quizás en algunos casos un poquito más lejos. Y por otro lado, el premio sigue estando después de la meta. Esas 2 cosas son 2 cosas que tenemos que tener grabadas a fuego, ¿sí? Las tenemos que tener grabadas, ¿por qué? Porque la meta sigue estando en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que recorrer el trayecto y nuestra vida hasta llegar a esa meta, sea cual sea. Y la meta sigue estando a la misma distancia, en el mismo lugar. El desafío va a seguir estando. El esfuerzo a realizar para llegar va a ser el mismo o quizás más. Y obviamente el premio, la recompensa, está una vez que llegamos a la meta. Entonces, ¿por qué la idea mía es hablar hoy un poquitito sobre la vida de atleta? ¿Por qué? Porque al respecto me interesa que lo que menciona Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 9 dice en la versión Reina Valera, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en otra versión dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero uno solo obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Y por qué me interesó mucho esta analogía de Pablo? Porque toma una referencia o toma un ejemplo de la vida cotidiana o de un caso real, que en este caso eran los deportistas de las Olimpiadas ahí en Grecia. Entonces, tomando ese ejemplo de algo que el atleta tiene que tener, eso también lo lleva no solamente a cualquier situación de la vida secular, profesional de cada uno, sino que también lo lleva a la vida espiritual. Entonces, ¿qué va a hablar Pablo sobre esto? Pablo menciona en esos versículos dos cosas muy importantes que nosotros también la tenemos que tener para nuestra vida espiritual y para nuestra vida profesional, ¿sí? Como estudiantes y como trabajadores, que es un objetivo, ¿sí? Pablo ahí menciona, corran de tal modo que obtengan el premio, corran de tal modo que lleguen a la meta. Y una de las cosas que acá Pablo hace referencia es la disposición del corazón y tenerlo como una forma de vida, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener en claro es que tiene que haber un objetivo, hay una meta en tu vida, en lo que hagas. Y espiritualmente también. El poder servir a Dios, el poder tener un ministerio, el poder, sobre todas las cosas, ser salvo, es una meta. Y como siempre escuchamos y hoy también cantamos, Él nos espera, Él quiere abrazarnos, Él quiere estar, Dios quiere estar con vos, quiere darte lo mejor. Y por otro lado, Pablo menciona el trayecto. No es solamente la meta, el objetivo, sino también el trayecto. Y acá en el trayecto Pablo menciona algo clave, que es que todo aquel que lucha, él menciona de todo se abstiene. Y cuando habla que de todo se abstiene, habla de la forma de entrenamiento y lo que tiene que hacer el deportista, el atleta, para llegar a ese objetivo y ganar, llegar a la meta. Y una de las cosas más fuertes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber disciplina. Lo que resalta en el deportista y en todo aquel que está formándose, entrenándose, sea la materia que sea o sea la profesión que sea, lo que se resalta es la disciplina, la dedicación, la perseverancia, el esfuerzo. Y los resultados después se ven de acuerdo a cómo fue esa formación y cómo fue esa trayectoria. Ahí en 1 Corintios, unos versículos antes, Pablo dice lo siguiente, en el versículo 16. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Dice, ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. En la traducción Reina Valera dice, si lo hago de buena voluntad o de mala voluntad,
de buena voluntad recibo la recompensa, y si lo hago de mala voluntad, ¿qué dice ahí? Tengo que hacerlo porque es lo que se me fue encomendado. Entonces, una de las cosas que yo quiero resaltar acá es que está el objetivo, está la meta y está la trayectoria, está el trayecto, está la preparación, está la disciplina. ¿Y qué pasa? Como dice Pablo, no todo es color de rosa. No siempre vas a querer hacer lo que te corresponde hacer en tu formación, en tu preparación. No siempre te vas a chocar con cosas agradables. No siempre vas a tener todo a la mano. No siempre van a ser todo cosas que te gusten, que no choquen contra tu estado de confort, por decirlo de una manera. Siempre va a haber que agregar un esfuerzo, siempre va a haber que agregar voluntad, siempre va a haber que agregar ganas, siempre va a haber que tener una disposición del corazón para avanzar, sea el desafío que sea. Y espiritualmente pasa exactamente lo mismo. El vivir para Dios, como dice Pablo, hay cosas en la vida espiritual que vamos a vivir que quizás no sean lo más cómodas lo que nos guste, o sea, cómodo. Hay esfuerzos que va a haber que hacer. Como menciona, el que lucha, de todo se abstiene. Hay cosas de las que va a haber que abstenerse. Va a haber que disciplinarse, hay que disciplinarse. ¿Por qué? Porque el trayecto también influye en el poder llegar a la meta. En nuestra vida espiritual pasa también exactamente lo mismo. Y acá surge una palabra rara, pero que forma parte de quizás situaciones que nosotros estemos viviendo o un estado que nosotros tengamos, que es la procrastinación. ¿Alguno escuchó hablar alguna vez de la procrastinación? ¿Sí? Levante la mano quien se chocó con esa palabra y dijo, ay. Bien. Yo dije, voy a tirar una palabra y voy a dejar a todos mudos. ¡Wow! ¡Qué revelación! No, mentira. ¿Y qué significa? ¿Saben lo que es? Para los que no saben, se los voy a mencionar. La procrastinación es el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Atendiendo a esta definición, podemos entender que aquellas tareas que son más susceptibles de ser postergadas son aquellas que no nos divierten y que además no es obligatorio realizarlas en el momento. Imagínate que el deportista, por ejemplo, para mañana, ¿no? Yo igual dije que no entrené, y si no entrené mañana, capaz que camine la mitad, pero bueno, no importa. No pude. Igual le voy a poner garra. Imagínate que Messi diga, bueno, esta semana para el partido del domingo, sí. Bueno, capaz que Messi camina bastante la cancha y bueno, no sé si es el caso. Mentira. Los pro Messi, bueno. Imagínate que un atleta, no sé, que tiene que correr 100 metros y tiene que llegar primero y tiene que tener toda la energía, toda la preparación milimétrica. Un día o una semana dice, bueno, ya fue, para el Mundial de Atletismo, nada, vamos viendo. El resultado, fíjense que ya es obvio. Bueno, hoy no entreno porque hoy sale play con los pibes. Entonces, hay situaciones, por más que sean pavas, hay cosas que nosotros tenemos que entender que en nuestro camino no las podemos postergar. No las debemos postergar. ¿Saben por qué? Porque lo único que estamos haciendo, y miren qué revelación, solo las estamos postergando. ¿Y eso qué significa? Que mañana o pasado va a pasar de vuelta.
Entonces hay cosas en nuestra vida espiritual que también nosotros tenemos que tener en cuenta esto y no siempre te va a gustar el estar acá en armonía con los hermanos, con los amigos. Qué sé yo, ¿viste? No te lo vas a querer cruzar siempre. O Mati dice, ¿qué hace ahí? ¿Entendés? Pero forma parte de que, bueno, vamos a meterle onda y vamos todos juntos. No siempre vas a querer agradar a Dios en todo. Porque quizás hay cosas que no te agraden a vos, no te gusten o no te sientas muy cómodo. Pero forma parte del trayecto, forma parte de la disciplina que uno tiene que tener, por más que suene re anti lo mío. Pero ahora, si profesionalmente hay que hacerlo, porque si no, no creces, ¿por qué en nuestra vida espiritual, en nuestra vida con Dios, eso no se aplicaría? Pero porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Sí, es verdad. Pero los resultados después van a estar a la vista. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta esto. Y Pablo, fíjense, que no solamente menciona la relación entre lo que hace el deportista y los de las Olimpiadas, sino que él dice, así que yo, dice Pablo, de esta manera corro. ¿De qué manera? No como la aventura, sino con una meta. ¿Sí? Él tenía un objetivo y un llamado que era el Evangelio, llevar el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el llamado, tengo la meta, el objetivo, entonces yo también tengo que disciplinarme, tengo que pelear de la misma manera en que pelea el luchador o se entrena los deportistas. Dice, de esta manera peleo, no dando golpes al aire, sino con disciplina y precisión. Pablo también dice, así como ese profesional o ese deportista, el atleta, tiene que llegar a la meta y tiene que prepararse, tiene que entrenarse, disciplinarse, así yo también, en el ministerio, en lo que a mí se me fue dado, me guste o no, pase o no por situaciones agradables o feas o lo que sea, es necesario enfrentarlas. ¿Les gusta lo que van escuchando? Si no les gusta, no importa. ¿Y qué pasa si estamos quizás del lado de los que el objetivo está medio ahí perdido, ni idea? O de los que quizás esto que vienen escuchando de tener la disciplina, la constancia y no dilatar cosas o no postergar temas y enfrentarlos de una vez por todas. Pues sí, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo podemos encarar? Y una de las cosas que a mí me gustó mucho es lo que se le habla a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis. Y ahí en Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 2 al 5, menciona tres cosas, tres pasos que nosotros podemos hacer para acomodarnos, para encauzarnos. ¿Sí? Y me gustaría que lo tengas en cuenta. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo en el camino se perdió. El objetivo, la esencia de la iglesia de Éfeso se había perdido entre actividades, cosas. Y quizás no quiero entrar en el detalle de la iglesia de Éfeso, pero sí quiero traer ese paralelismo como para que también tengamos en cuenta que nosotros también podemos llegar a perder la esencia
el destino, el objetivo que nosotros teníamos o todavía tenemos, está quizás ahí medio perdido. Y esa disciplina que quizás veníamos manteniendo o eso que veníamos para adelante por situaciones, por lo que haya pasado, quizás nada, se desmoronó. Quizás desviaste para otro lado, aflojaste. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar nuestro estado original o encauzarnos en nuestro destino? ¿Para qué? Para poder tener la meta clara y poder otra vez encauzarnos en el trayecto. 3 cosas. La primera, recuerda de dónde has caído. Quizás en tu posición original o en tu primer amor estabas a full con todo, pero pasaron cosas que te fueron nublando tu relación con Dios, fueron ahí metiendo dudas o cosas, o viste situaciones, o te alejaste un poco, lo que sea, y ya te alejaste, y ya ese contacto que tenías con Dios o eso que tenías como objetivo, como talento para ejercer, o ministerio inclusive, está ahí como medio perdido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué? Recordar el punto de partida. ¿Cuál era tu propósito? ¿Cuál era el objetivo al que vos tenías que llegar? Y eso mismo también lo puedes aplicar a tu vida profesional, a tu vida laboral o como estudiante. Si estás ahí, digamos, dando manotazo de ahogado, o estás viendo qué estudiar porque hay que estudiar, o bueno, qué sé yo, dicen que hay que estudiar, o dicen que hay que prepararse. Bueno, pará. Primero fíjate cuál es tu esencia. Primero fíjate cuál es tu propósito, hacia dónde tenés que ir. Y una vez que te das cuenta que la pifiaste y que estabas medio ahí dilatando temas o cosas y que no querías, digamos, activar, primero lo que tenés que hacer, segundo, es arrepentirte. ¿Y qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de actitud. Decir, no puede ser, y a ver, y si te lo tenés que decir al espejo hablando en voz alta, cuando no haya nadie en la casa, decítelo. No puede ser que siga así. No puede ser que siga dándome contra la pared con lo mismo. No puede ser que siga dilatando cosas. No puede ser que siga estando en la iglesia, pero en realidad estoy en cualquiera. Porque no estás ni acá ni allá. Sos ahí un tibio. ¿Cuántos habrán sido tibios alguna vez? Ay, qué miedo levantar la mano. Y por último, ya para ir terminando, haz las primeras obras. Esos son los 3 pasos que hay que seguir para encaminarse de vuelta y tener bien en claro el objetivo y posicionarse en el camino correcto y en la forma correcta. Y fíjense que dice, bueno, fíjate, tener bien en claro el objetivo y seguir dándole para adelante desde donde estás. No, hay que retomar cosas. Hay que volver pasos para atrás y hacer lo que no hiciste. O hacer aquellas obras que habías empezado a hacer desde el principio y que era lo que te iba formando y te iba fogoneando y te iba marcando la disciplina y la formación necesaria otra vez. El deportista que se lesiona y cuando el médico le dice ya está todo ok como para volver, ¿qué
¿Qué tiene que hacer? Volver a correr la primera distancia que corría antes, hacer las primeras cantidades de ejercicio que hacía antes y otra vez ir aumentando hasta tener el nivel de exigencia que tenía antes de romperse. Y nuestra vida espiritual también pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que tenemos que volver a hacer. Cosas que dejamos de lado. Por actividad, porque no, estamos a full, no, mirá, estoy acá, allá. Porque esas primeras obras eran lo que te acercaban a Dios, era lo que te aclaraba el camino, lo que te marcaba el destino. Esa relación con Dios, esa forma, esos tiempos con Dios, esos tiempos de oración, esos tiempos de búsqueda, ese lugar que tenías dedicado a Dios, quizás eso quedó olvidado, quedó ahí perdido. Bueno, retomá. Y ahí sí se te va a aclarar todo lo que necesitas. Y la pregunta hoy es, si sos de esos que está quizás ahí un poquito desorientado, o en algún aspecto de tu vida, o espiritual, secular, profesional, lo que sea. Si tenés que volver a retomar, te pido ahí donde estás que cierres tus ojos unos instantes. Y que pienses. Quizás esa relación con tus padres está muy desdibujada por situaciones, por decisiones, por haber postergado. Tu relación con Dios, tu relación con hermanos. Esas metas o esos objetivos que tenías profesional, quizá quedó olvidado. Quizás aflojaste porque todo pintaba más fácil y quizás el esfuerzo no valía la pena. Pero en realidad, sea en el ámbito que sea en el aspecto de tu vida que sea, la meta sigue estando a la misma distancia y el premio, la recompensa, sigue estando después de la meta. Y recordad, Dios quiere lo mejor para vos. Dios quiere que estés bien con tu familia. Quiere que tengas una familia ordenada, una familia unida. Dios quiere que seas el mejor profesional, un buen profesional, que pueda ejercer lo que le gusta, en lo que le va bien, en lo que desea. Pero también Dios te quiere cerca. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos estar cerca de Dios. Para que Él nos allane el camino, nos aclare eso en lo que quizás nosotros tendemos a desviarnos, por nuestra forma de ser, por nuestro carácter, por cómo es nuestra voluntad. Entonces, recordá desde dónde te alejaste, recordá de dónde caíste, cambiá esa actitud y a partir de hoy empezá a dar esos primeros pasos, a hacer esas primeras obras para retomar el camino. Dios quiere lo mejor para vos. Dios quiere lo mejor para vos.